Vamos a ver cómo crear sombras con CSS a los distintos elementos. Para crear sombras lo que hacemos es usar la propiedad Box Shadow. Esta propiedad se puede aplicar a distintos tipos de elementos HTML, como puede ser un párrafo, un div, contenedor, una imagen, etc. Para este ejemplo vamos a usar el elemento spam con un color de fondo rojo y vamos a aplicar distintas formas de sombras para entender bien cómo funcionan y cómo es que creamos los distintos tipos de sombras. Bien, entonces tenemos acá 4 divs, cada uno con 4 clases CSS diferentes para aplicarles diferentes sombras. Y lo que hacemos es al spam a todos los spam ponerles un color de fondo rojo para que se note más la sombra que estamos aplicando. Bien, entonces para la primera sombra fíjense que estamos usando la propiedad Box Shadow y la propiedad Box Shadow funciona de la siguiente manera. Tiene 3 parámetros que son obligatorios, es decir, 3 valores obligatorios, los cuales son: el primero es si la sombra va a crecer de forma, cómo crece de forma horizontal. Si ese valor es un valor negativo, la sombra va a aparecer del lado izquierdo. Y si el valor es positivo, va a aparecer hacia la derecha. En este caso, como es un valor positivo de 5 píxeles, fíjense que acá desde donde está la terminación de nuestro elemento aparece corrido 5 píxeles hacia la derecha. Si en cambio yo le pongo un valor negativo, por ejemplo menos 5 píxeles, fíjense que ahora la sombra aparece 5 píxeles hacia la izquierda. Así es como funciona el primer valor. El segundo valor es lo mismo, pero de forma vertical, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Si ponemos un valor negativo, va hacia arriba la sombra, y si ponemos un valor positivo, hacia abajo. En este caso, un valor positivo de 5 píxeles va a correr la sombra, como están viendo en pantalla, 5 píxeles. Si yo, por ejemplo, le pongo un valor 0, fíjense que solamente tenemos la sombra corrida 5 píxeles hacia la derecha. Pero bueno, vamos a dejarlo como estaba antes. Y por último, el valor que... Esperen que a ver, no actualizó, ahí está. Por último, el tercer valor obligatorio es el color de la sombra, perdón. Fíjense que en este caso, un color hexadecimal, el color negro. Entonces, así es como creamos la sombra que tenemos acá de color negro. Esa es la forma más simple de crear una sombra. Vamos a ver ahora la segunda opción, el segundo ejemplo. Fíjense que tenemos los mismos valores, pero en el medio tenemos un valor adicional que dice 10 píxeles. Ese valor adicional lo que hace es agregarle un difuminado a nuestra sombra, es decir, el efecto blur. Lo que genera el efecto blur es, fíjense, si comparan entre el primer y el segundo ejemplo, el tamaño de la sombra es exactamente igual, pero al tener ese difuminado, fíjense cómo se ve la sombra como con una especie de degradado. Tiene más un efecto de sombra. Generalmente este valor se usa bastante, ya que las sombras generalmente se usan con este difuminado. Pero es también importante saber que se puede crear el primer efecto sin ningún tipo de blur, de difuminado. Bien, otro ejemplo más, el ejemplo número 3. Fíjense, tenemos muy parecido los mismos valores, salvo que acá el blur es de 5 píxeles, es menor.
Pero tenemos además un valor adicional. Tenemos 5 valores. Y este valor en la posición número 4 lo que hace es definir el tamaño de la sombra, es decir, incrementa el tamaño de la sombra. Fíjense que tenemos, si comparamos el primer ejemplo con el tercero, fíjense que la sombra se ve más grande. Es decir que ese 5 píxeles es lo que está incrementando en 5 píxeles, tanto de forma horizontal como vertical, el tamaño de la sombra. Y el valor de la sombra, el color, perdón, sigue siendo negro. Por último, en el cuarto ejemplo, lo que hacemos es mostrar que podemos agregar varias sombras al mismo tiempo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, muy simple. Agregamos una sombra, luego una coma, espacio, y luego otro valor de sombra. Lo que hace esto es se van a ir agregando distintas sombras al mismo tiempo. Y queda, por ejemplo, con el ejemplo que tenemos acá, el cuarto. Fíjense que tenemos los primeros dos valores, 0, 0, eso significa que la sombra no se está corriendo ni para la izquierda, ni para la derecha, ni arriba ni hacia abajo, está exactamente en la misma posición. ¿Por qué se ve la sombra negra? Porque tiene 5 píxeles, que es el incremento de la sombra, es decir, la sombra está creciendo 5 píxeles hacia todos los lados. Y tiene un 10 píxeles, que es el valor del blur, se ve difuminado. Y así es como se ve la sombra negra. Pero fíjense que por fuera tiene como una especie de sombra roja también. Y esa sombra roja la creamos poniendo una coma, el espacio, y fíjense que esta tiene también 0, 0, es decir, la sombra en la misma posición que el elemento. Tiene un blur de 15 píxeles, es decir, tiene mayor blur que la sombra anterior, y además tiene el doble de tamaño que la sombra anterior. Por eso se ve, fíjense, más grande la sombra roja que la sombra negra. Y así es como queda este ejemplo. Las sombras en CSS, la verdad que es un recurso bastante utilizado en lo que es diseño web, y les voy a mostrar rápidamente un ejemplo muy simple que tenemos, por ejemplo, en la página de Wikipedia. Ustedes fíjense que quizás es muy sutil la sombra que tiene, porque a simple vista quizás no lo ven, pero algo que se usa siempre es, por ejemplo, en este elemento que tenemos acá. Fíjense que en la parte de abajo tiene como una sombra muy sutil. Eso está hecho con la propiedad Box Shadow. Fíjense que si inspeccionamos el elemento, este div con la clase main_top, fíjense que dentro de esta sección tiene un Box Shadow y con estos valores. 0, es decir, hacia izquierda y a la derecha no crece la sombra. Un píxel, es decir, la sombra crece hacia abajo un píxel, y un píxel de blur. Y por último, el color de la sombra es un color negro con una transparencia de un 15%, por eso se ve como un gris muy clarito. Y así es como generan, fíjense, ese efecto de sombra muy sutil, pero que es muy utilizado en lo que es este tipo de cajas. Pero imagínense que las sombras tienen un montón de tipos de implementaciones. Lo importante es que sepan cómo utilizar las sombras. Después queda en su imaginación poder crear cualquier tipo de efectos gracias a las posibilidades que nos ofrece Box Shadow. O inclusive si trabajan con diseñadores, lo más probable es que cuando les pasen el diseño, les tienen que pasar esas propiedades, es decir, los valores de la sombra. Y con esta propiedad van a poder aplicarlo dentro del HTML. Así que bueno, esto es todo lo que es la sombra dentro de los elementos, cómo aplicarla. Espero que haya quedado claro, y de todas formas,
Si tienen alguna consulta o una pregunta específica sobre sombras, la pueden hacer en los comentarios.